Vamos a orar, hermanos. Hay mucho por qué darle gracias a Dios. Nos ha librado, nos ha bendecido, nos permite estar un domingo más escuchando su palabra, y damos gracias a Dios esta mañana. No faltan sus misericordias, así como no falta su amor, porque dice la palabra: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Tenemos un Dios tan maravilloso, tan bueno, tan precioso. Vamos a unirnos en espíritu, hermanos. No hay nada que nos pueda impedir que nos unamos en espíritu para orar. Estamos en el mismo barco llamado el Shaddai. El capitán de ese barco es Cristo. La ruta de navegación la tomamos de la palabra, y el Señor nos lleva a puerto seguro. Por eso vamos a orarle al Rey que vive y reina por siempre, que no nos desampara ni nos deja, porque Él prometió estar con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Nos unimos en espíritu con nuestros hermanos. Formamos una unidad, una iglesia enlazada por tu amor. Oramos unos por otros siempre, nos cubrimos las espaldas, intercedemos unos por otros. Por eso, Señor, en esta oportunidad, en este momento, es un tiempo, Señor, de estar unidos en espíritu. Gracias por tu amor. Y gracias por este tiempo, Señor. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, de acuerdo y debido a los acontecimientos que estamos viviendo, hay muchas preguntas. ¿En qué etapa estamos? ¿Es la tribulación? ¿Es el fin del mundo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué mensaje nos deja este tipo de plagas, epidemia, llámale como le quiera llamar? Y por lo tanto han surgido muchos mensajes alusivos a los últimos tiempos. Y respetamos las diferentes interpretaciones, las diferentes doctrinas. Y sabemos que los mensajes escatológicos del último tiempo, apocalípticos, son fascinantes para muchos. A los jóvenes les encanta este tema porque parece que vamos a hablar de la guerra de las galaxias y no sé qué. Pero también son sensacionalistas. Y bueno, yo creo que la palabra es clara, aunque hay diferentes interpretaciones. Y nosotros creemos precisamente que, de acuerdo a Mateo 24, estamos viviendo el tiempo de principio de dolores. Yo creo que vayamos a Mateo 24. Dice: cuando Jesús salió, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vuelvo a lo mismo, siempre llama la atención, inquieta saber qué está pasando.
Y yo quiero decirte que nuestra iglesia tiene muy definida su doctrina al respecto, su enseñanza, pero hay diferentes corrientes de doctrina. Por ejemplo, hay milenialistas y hay quien dice que el milenio no va a ser textual, que es algo simbólico. Bueno, pues yo respeto. Otros dicen que no habrá arrebatamiento, algunos lo niegan también, otros dicen que sí habrá arrebatamiento, pero muchos niegan la segunda venida de Jesús. Y son predicadores internacionales, son predicadores que arrastran mucha gente, y yo también respeto. Pero nosotros tenemos definido, precisamente, de acuerdo a la palabra, porque creemos que va a haber también una gran tribulación. Hay unos que creen que la iglesia sufrirá la gran tribulación, 7 años. Hay otras corrientes que dicen, no, nada más 3 y medio, a los 3 y medio el Señor viene por nosotros. Y hay quienes decimos que no vamos a pasar la gran tribulación. Nosotros creemos que mientras aquí va a estar la gran tribulación, porque sí se va a realizar, vamos a estar de fiesta en el cielo, en las bodas del Cordero de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque nos conviene pensar o creer que no vamos a sufrir la gran tribulación. No, simplemente porque Dios siempre protege a su pueblo, siempre hay una cobertura de misericordia. Y por ejemplo, en Egipto, Dios mismo cubre a su pueblo cuando era perseguido por el ejército egipcio, cuando ellos son soldados de su esclavitud, pero sin embargo el faraón se arrepiente y quiere matarlos, quiere destruirlos, y Dios abre las aguas y su pueblo pasa en seco, protegido y guardado, y la tribulación o la gran tribulación fue para el ejército egipcio. Dios anuncia a Noé y le dice que le diga al pueblo que va a haber un diluvio, y casi por 100 años, que es lo que duró haciendo el arca de la salvación, porque el arca representa la salvación, el pueblo no ignoraba que iba a haber un diluvio universal. Dios siempre nos guarda, siempre nos bendice. Y también de Sodoma y Gomorra, Dios le anuncia a su siervo Abraham que va a ser destruido esos pueblos, y da la oportunidad a su hijo Lot y a su familia de salir de ese incendio, de esa catástrofe. Siempre Dios nos guardará. Y todo esto tiene apoyo bíblico definitivamente, así como la Pascua también. Dios anunció que el ángel de la muerte vendría a matar, ¿verdad?, a los primogénitos. Y Dios guardó los hogares como está guardando de la pandemia los hogares cristianos. Gracias a Dios, hermano, hermana, que podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero en el 24, Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, cuando le preguntaron, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo es el fin del mundo? ¿Cómo es este tiempo? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Habrá argumentos, habrá doctrinas, habrá corrientes, habrá filosofías, habrá interpretaciones de la palabra. Mucho, ahorita hay muchas. Yo no quisiera que fueras confundido, hermano, mucho menos engañado. Pero nosotros tenemos, y no lo encontré ahorita, tenemos un folleto donde están más de 50 puntos de nuestra doctrina, en qué creemos y quiénes somos. Y ahí está claramente todas nuestras doctrinas que nosotros creemos. ¿Por qué te digo esto? Porque dice aquí, cuidado, porque va a haber muchos engañadores.
versículo 6. No, perdón, el 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Más adelante dice, si es posible también a los cristianos. Y oiréis de guerras, principio de dolores, hermanos, porque hoy tenemos en las noticias siempre algo desagradable, que son las guerras y guerrillas, como nunca. Rumores de guerras, o sea, amenazas de guerra. Israel es amenazado, es bombardeado. Vemos ahora lo que pasó en el Líbano, que bueno, eso fue un accidente, pero de todos modos era un arsenal que había ahí guardado. Vemos las destrucciones de muchos pueblos árabes, muchos pueblos que son destruidos, y vemos mucha pobreza en el Medio Oriente. Bueno, no solamente guerras, sino, dice aquí, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En esta etapa estamos nosotros, no es el fin. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos precisamente que los mensajes de Apocalipsis, los mensajes de estos últimos tiempos, son para estar preparados. Cuando habla de las 10 vírgenes, la palabra se está refiriendo a la iglesia. 5 de ellas están preparadas. El aceite representa la unción del Espíritu, la luz, el avivamiento que hay en cada corazón. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No es tanto cuánto sé de doctrina de los finales tiempos, sino cuánto estoy preparado para lo que pudiera venir. Empezando desde el engaño, de la amenaza de muerte. Esto que estamos viviendo son amenazas de muerte, porque no sabes si al salir, no sabes si al pagar, no sabes si al recibir un billete, no sabes si al abrir una puerta, no sabes dónde pudieras pescar ese virus. Es una amenaza de muerte, pero estamos guardados por el Señor. Por supuesto que tenemos que observar todas las medidas de seguridad, pero mira lo que dice la palabra precisamente respecto a las 10 vírgenes. El 50% estaba preparado. Cuando dice que venía el novio por las vírgenes, es la venida de Cristo. Y las 5 mujeres que tenían el fuego encendido, que tenían no solamente el aceite de la lámpara, sino tenían una reserva en su cinturón, había un depósito de aceite por si se llegaba a acabar el de la lámpara. Pero 5 descuidadas que no tuvieron precaución de prepararse, dice: vino el amado, vino el novio, vino Jesús. Y ellas corrieron con las 5 prudentes y le dijeron: danos de tu aceite. Y le dijeron: no, porque no sabemos si nos alcanza. Y en lo que salieron a buscar al pueblo, el Señor se había ido con las 5. 50% estamos hablando. Y si vamos a las matemáticas o vamos a aplicarlo, pues el 50% de la iglesia está preparada y el 50% no, yo no lo sé. Lo que sí sé, hermanos, es que nos apasionan estos temas de Apocalipsis, de los últimos tiempos, pero tenemos que estar preparados. Ese es el mensaje central e importante. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que el rey Josafat fue amenazado, su pueblo fue amenazado, el pueblo de Dios, por muchos ejércitos. Y cuando él voltea a ver, está rodeado de ejércitos enemigos. Y dice: no sabemos qué hacer, Señor, a ti volteamos, a ti volvemos nuestros ojos. Quiere decir que se habían descuidado y el enemigo ya estaba rodeando. Es decir, los ejércitos, plural, eran varios ejércitos contra él, contra el pueblo de Dios. No sabemos qué hacer. Anticipadamente Dios nos está diciendo que nos preparemos. Dice: velad y orad
porque no sabemos cuándo venga el enemigo. Estás en Mateo 24, yo voy a leer el 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, días del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, pachangueándose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. En cuanto nos dicen que el semáforo está en verde o está en amarillo, en todo el mundo se llenaron las playas de gente, se llenaron los bares, se llenaron las plazas comerciales, se llenaron los salones de fiesta, y por eso vino el rebrote. Porque el corazón del hombre, en lugar de ir a la iglesia o en lugar de buscar a Dios y agradecerle que de rojo pasó a amarillo y que ya... No, es un descuido. Y ese es el corazón, no de este tiempo moderno, el tiempo de Noé. Dice que andaban en borracheras, que andaban en fiestas, andaban bebiendo, dice aquí literalmente, versículo 37, hasta el día que Noé entró en el arca y el Señor la selló. Noé no cerró el arca, fue el Señor que la selló completamente para que nadie pudiera entrar. Son días de preparación, hermanos, son días de tener la lámpara encendida, son días del avivamiento personal, son días de los cuidados y son días de estar entrenando a nuestros hijos, a nuestros nietos. La palabra de Dios dice con respecto a Timoteo que su abuela Loida y su madre Eunice prepararon el corazón de Timoteo para ser el hombre que llegó a ser en el momento que Pablo lo toma como hijo espiritual, como discípulo y lo entrena. Ese es el tiempo nosotros. Estamos viviendo principios de dolores. Entonces, dice la palabra, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Aquí está la palabra clave. Antes que escuchar tantos mensajes apocalípticos y no sé qué, las interpretaciones diferentes o ser confundidos, dice el Señor: velad, pues no, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa es la clave del mensaje. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad y orad, dice la palabra, entonces nosotros tenemos que estar velando. 24:49 dice: y comenzaron a golpear a los consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo esperaba y a la hora que no sabía, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Somos administradores. Aquí habla de la administración. Dios nos da dones, Dios nos da un llamado, Dios nos da su Espíritu Santo, Dios nos da amor, y todo eso tenemos nosotros que administrar con sabiduría. Pero dice aquí que había siervos descuidados que en lugar de estar cuidando la casa porque no sabían a qué hora venía el patrón, déjame leerlo desde el 46, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, activo, cuidando, protegiendo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, comamos, bebamos, virtamos, al fin y al cabo nos queda tiempo para arrepentirnos. Dios no entra en esos planes, hermanos. Por eso dice aquí: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no esperaba y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. ¿Cuál es el mensaje central? Estar preparados.
¿Por qué? Porque vienen las falsas doctrinas. Hemos hablado mucho, miren hermanos, aquí hemos hablado mucho en las enseñanzas de romper todo aquello del pasado, todo aquel sufrimiento, aquellas situaciones que vivimos, venimos arrastrando fantasmas del pasado. Y aquí hemos hablado precisamente de ser libres, de recibir sanidad interior a través del perdón, de que Dios quite en nuestro corazón aquellas cosas que todavía siendo adultos, nos pasó de niños, pero ahora siendo adultos todavía estábamos arrastrando y el Señor nos ha liberado. Los cursos que hemos dado son eso, de sanidad interior, de liberación, de los dones del Espíritu, de la oración y la dependencia de Dios en nuestras vidas. Hemos hablado de eso. Sí, es cierto, no tratamos otros temas y el último es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, si tú entiendes, hermano, el énfasis de la iglesia es prepararnos para estos tiempos, avivar el corazón, porque vendrán falsas doctrinas, falsos maestros y aún el anticristo o muchos anticristos, ¿verdad? Hará señales y hará milagros. Y si no estamos firmes, déjame seguir, estoy en el 24, hermanos. Dice el 24:9. Entonces os entregarán, a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, su camino será obstaculizado, el enemigo pone zancadilla y tropezarán en la fe y tropezarán en sus conocimientos, vendrá duda, vendrán muchas cosas, o se desviarán de la sana doctrina. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En lugar de haber amor en la iglesia entre hermanos, habrá aborrecimiento. Este es un espíritu del enemigo que está metiendo estos temores, estas situaciones a nivel mundial, vuelvo a decir, amenazas de muerte y situaciones, pues también en la iglesia dice aquí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, no a pocos, a muchos. Es tiempo de definirnos, es tiempo de agarrarnos con manos. Por eso, cuando hablamos del Salmo 23 hace 8 días, decimos, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque pase por esos valles de oscuridad y de peligro, no temeré. Sé en quién he creído, dijo Pablo. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, porque oigan, puras malas noticias estamos escuchando. Yo me afianzo porque su vara de autoridad, Él tiene el control de todo, me da confianza. Y su bastón, ¿sí? El callado del pastor, para volverme al camino. Tiene un gancho ese bastón, tiene un gancho para que cuando la oveja se vaya a caer al despeñadero, al barranco, la jala del cuello. Me vuelve al camino el Señor, me va a doler, pero me vuelve al camino. Mi pastor está pendiente de mí. Y esto es importante porque dice, a muchos engañarán, muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No solamente el amor horizontal hacia mi prójimo, sino el amor hacia Dios. En este encierro, hermanos, hay muchas personas creyentes que han dejado el camino porque su pregunta no ha sido contestada. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué hay pastores contagiados? ¿Y por qué la familia cristiana también ha sido afectada? ¿Y por qué? Entonces, si ellos no tienen una respuesta, si ellos no empiezan a dudar del amor de Dios, se va a enfriar ese amor. Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene un propósito y perdemos a veces de vista en lo que Dios nos ha enseñado y nos ha preparado para la vida eterna. Cuando Dios decide llevarse una vida, la vida de un hermano, de una hermana, gloria a Dios, hermanos. Él está en un lugar de privilegio que nosotros desearíamos estar. No fue una tragedia. Dios decidió por su voluntad llevarse.
a estos hermanos. Ok, gloria a Dios. Cumplieron ya su periodo, su propósito, Dios los llamó, de una u otra manera. Pero lo que vamos, hermanos, es que dice el 13, mas el que perseverare, vea lo que vea, no deja el camino, vea lo que vea, no deja su fe, no se contamina su fe, no se aminora su fe, al contrario va creciendo, vea lo que vea, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverancia. Si yo no tengo una disciplina de oración, si no tengo un claro concepto de lo que es la doctrina de Dios y el amor de Dios hacia mi vida y lo que es la salvación, si yo dudo, a veces creo y a veces no creo, cuidado, hermano, es fácil que seas engañado. Pero dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Yo veo una luz de esperanza, yo veo un avivamiento al final de todo esto. Yo veo un propósito. Sí es cierto, nosotros sabemos y vemos que en estos últimos tiempos se predica mucho sobre el gobierno universal, que va a haber una sola moneda, que van a sellarte la frente o la mano para poder comprar. Sí, que la globalización del mundo ha sido el principio de un gobierno mundial y va a haber un solo líder. Y estamos viendo también que el dólar va de pique y ahora surge la moneda china. En fin, estamos viendo cosas que sí, la palabra, no podemos ignorarlo. Y el chip que le ponen ya a usted en su mano, en su brazo, en su antebrazo, en su muñeca, lo que sea, pues eso va a ser, ya no va usted a manejar efectivo. Sí, se está realizando todo lo que dice la Biblia. Pero hay una cosa, hermanos, también el enemigo está atacando a la familia, a los pequeños. La gente ya no se casa. Y la que está casada por la pandemia, porque no pudieron convivir, porque se dijeron sus verdades, porque no toleraron la situación del encierro, ahora son automáticos los divorcios. No tienes que presentarte a ningún juez ni al registro civil. Agarra tu compu y ya automáticamente queda disuelto tu matrimonio. Todo esto, hermanos, es un plan del enemigo. Abortos gratis y atención gratis. Así pusieron aquí unas cartulinas unas muchachitas, ¿no? ¿Sí? Aprueben el aborto, pero también la atención médica que sea gratuita. ¡Wow! Sí. Sodoma y Gomorra, hermanos. Lesbianismo, gays, matrimonios gay que forman una familia, ¿sí? Que adoptan un niño, que forman una familia. Las parejas del mismo sexo. Hermanos, todo esto ataca y todo esto destruye la familia, confusión de doctrinas y todo lo demás. Entonces, el hogar ha sido atacado porque cuando se debilita el hogar, se debilita la iglesia, porque la iglesia está formada de hogares. Y es el tiempo, hermanos, en que las doctrinas satánicas, doctrinas con la mente humana, que son filosofías, que producen confusión y deserción de la iglesia, cuidado también con eso. Estamos viviendo los últimos días. Yo sigo en Mateo 24 y dice la palabra 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que estén en cinta, etcétera, etcétera. 20, la clave: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Aquí está la gran tribulación. Primero nos habló del principio de dolores, que es lo que estamos viviendo. No estamos en la gran tribulación, gracias a Dios.
ni vamos a estar como iglesia, porque seremos arrebatados antes de la tribulación, y entonces habrá esta tribulación como nunca la ha habido en el mundo. Pero aquellos días serán acortados, dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuál es el engaño, hermanos? Uno de los desvíos de la verdad ha sido que se van a levantar falsos profetas haciendo milagros y serán seguidos por multitudes. Mira lo que dice el 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá bajó en aquel país o en aquel desierto, no lo creáis. Si viene el Señor, está hablando de su segunda venida, viene el Señor Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, señal quiere decir milagros, y harán prodigios. Por eso, gracias a Dios, tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, tenemos el conocimiento de la palabra, entendemos, y Dios nos advierte: cuidado, no te vayas con la finta de aquellos que están haciendo milagros, porque Jesús no va a tocar la tierra. En los aires nos vamos a encontrar con Él. La iglesia, el amado, viene por su iglesia. Y dice aquí que hará prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los cristianos, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto de Sonora, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creas. El Señor no viene a tocar a tierra en su segunda venida. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Hermanos, Dios nos sigue amando, sigue haciendo milagros y sigue estando con nosotros. Gracias a Dios. Hubo persecuciones para con Moisés. Faraón lo persiguió para matarlo, precisamente cuando él mató a un egipcio. Después lo persiguió cuando se presenta como el enviado de Dios y es amenazado, sobre todo cuando viene la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero Dios le abrió el mar y pasaron en seco. Dios está protegiéndonos. Elías fue amenazado de muerte por Jezabel, ¿sí? Una mujer que le amenazó, él se fue a una cueva, él se dejó intimidar por ella. Y no, espérame, David también fue amenazado de muerte por Saúl, sabemos la historia, pero Dios está con nosotros. Jesús, aunque fue perseguido por los fanáticos, lo quisieron apedrear, lo quisieron matar también, Él sabe lo que es la persecución. Pero ¿a qué voy, hermanos? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Traes un callado, traes un bastón, ¿sí? Pero traes una vara de autoridad. Y no seremos probados más allá de lo que podamos resistir. Esa es una regla de Dios. Por lo tanto, tenemos que preparar a nuestros jóvenes, tenemos que preparar a nuestros nietos, con el permiso de los padres, por supuesto. Tenemos que levantarnos, esas manos caídas, esas rodillas paralizadas, y tenemos que estar firmes. Vean lo que veas, oigan lo que oigas, de amenazas, de malas noticias. Dios tiene buenas noticias, Él está con nosotros. Amén, Él está con nosotros.
Dios no hace nada sin propósito, todo lo hace con propósitos, hermanos. Entonces, tomemos las armas espirituales, que son armas poderosas en Dios, dice Pablo. 2, preparemos a nuestras generaciones, los niños, los jóvenes, nuestras generaciones como padres, todas las generaciones que se están formando. 3, compartamos su palabra, evangelicemos, porque es el tiempo, lo vamos a leer en el 24, Jesús no vendrá hasta que sea esparcido el evangelio. Y 4, vamos a vivir un avivamiento como nunca lo ha habido sobre la tierra. Y te voy a decir por qué. La razón que te digo que va a haber un avivamiento tremendo es porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia poderosa, una iglesia que sabe manejar las armas, una iglesia que sabe orar, una iglesia que obedece, una iglesia llena del Espíritu Santo. Esa novia preciosa por la cual viene sin mancha y sin arruga trae botas y rifle, y trae una carrillera como la de Elita, porque sabe usar las armas. No sé si has visto una novia con botas. Imagínatela con un riflote entrando a la boda y con una carrillera aquí. Pues así es, la iglesia está armada con el poder del Espíritu Santo para vencer toda tentación, para vencer toda mentira, para poner en su lugar al enemigo y preparar estas nuevas generaciones que son los que se van a enfrentar al anticristo, hermano, a los últimos tiempos. Por eso los niños traen un chip, como decimos, traen una inteligencia increíble, traen una sensibilidad. Esos son los que van a ser los fuertes, los grandes, los guerreros para estos tiempos, hermano. Pero ¿quién los va a entrenar? Tú, hermano. Lo que ven hacer de ti en el cristianismo, cómo te ven que tomas la palabra en serio, cómo te ven vivir, cómo te ven hablar, cómo te escuchan. Todo esto, hermano, es una formación. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Seamos como las 5 vírgenes preparadas con el aceite del Espíritu Santo, con una luz encendida, porque no sabemos ni el día ni la hora. Vamos a orar. Yo te quiero, con el permiso de Roberto, no sé, yo no lo pude contactar, pero yo te quiero decir que el Señor sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue bendiciendo. Y la mamá de nuestro hermano Roberto, es que esto es una bendición tan grande que tenemos que compartirla. Nuestro hermano, pues por supuesto, está preocupado por su mamita, porque pues los hospitales están ocupados ahorita con la situación que estamos viviendo, y para que la operaran, porque tenía que ser urgente, el cáncer se había regado por todo su estómago, se había ramificado, y la oncóloga que la estaba viendo, pues ella misma se ofreció a operarla en un hospital particular. Las radiografías mostraban toda esta ramificación del cáncer regado, y perdón, hermano, yo lo digo porque tenemos que darle gracias a Dios. Y luego también pues prepararon mucha sangre, porque la operación iba a ser tremenda para parar aquello. Y hermanos, cuando la operaron estaba encapsulado, el cáncer pudo ser quitado, no estaba. Dios cambió el diagnóstico, Dios cambió todos los estudios, y no se necesitó ni sangre para ponerle, hermano. Esto es testimonio, y lo digo de veras con todo el respeto, pero lo digo con toda la gratitud de mi corazón. Fue un milagro de Dios. Puso el hospital, puso la doctora, puso los medios, pero al final cambió el diagnóstico y el estudio, y la hermana sale en victoria. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios en el que creemos, y lo digo precisamente para que avivemos nuestra fe. Demos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana. Gracias a Dios por ello. Dios sigue haciendo milagros. Señor, te damos gracias junto con la familia de Roberto. Gracias por nuestra hermana que ya está bien y que se está recuperando. Gracias por este milagro. Tú sigues cambiando los diagnósticos, tú sigues haciendo la obra milagrosa.
Tú sigues cubriendo a tus hijos, tú sigues iluminando nuestro hogar, tú sigues encendiendo, Señor, en nuestro interior el Espíritu Santo. Nosotros, Señor, sabemos que con aceite fresco nos unges cada mañana. Tú sigues haciendo correr como ríos de agua en nuestro interior al Espíritu Santo, que trae vida, que trae, Señor, discernimiento, que trae revelación, que trae consuelo. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios. El Shaddai te reconoce como el verdadero Dios, como el Dios que nos ama y nos bendice, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les siga bendiciendo.